Vamos a dialogar con el diputado nacional Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro. Ayer nos llegaba esta información de que Agustín presentaba un proyecto para combatir la inflación. Es un proyecto que debe tomar, por supuesto, conocimiento del Banco Central de la República Argentina, pero para conocer mayores detalles, cuando uno le dicen, che, bueno, ¿y cómo se puede corregir esto? Bueno, está más que interesante escucharlo. Lo presentamos. Agustín, ¿cómo le va? Buen día. Pablo Fedorco lo saluda. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? Gracias por atendernos tempranito, ¿eh? No, por favor. Bueno, Agustín, ¿cómo sería la idea? Yo estaba leyendo un poquito el escrito y bueno, un tema que venimos charlando hace rato, ¿no? La cantidad de emisión que está haciendo la República Argentina en este último tiempo y por eso el peso se va desinflando. Sí, y la dependencia absoluta que tiene siempre el Banco Central del gobierno de turno, ¿no? Y sin ninguna participación de la oposición. Y creo que ahí es donde está el secreto, porque la verdad es que experiencias para reducir la inflación hemos tenido muchas a lo largo de la historia. El problema es que no logran ser sostenibles en el tiempo. Y bueno, un poco a lo que apunta es eso, ¿no? En primer lugar, tiene que salir de un gran acuerdo político esto, por eso uno de los puntos que proponemos es que el directorio del Banco Central esté integrado tanto por la mayoría representada por el oficialismo en el Congreso como por la primera minoría. Si no, lo que pasa es que se alternan, los dos grandes partidos nacionales se alternan en el poder. Cuando uno es oposición, mira como el otro hace lío con el Banco Central, desmanejo, y viceversa, ¿no? Cuando el otro está en el poder pasa lo mismo. Entonces tenemos que lograr tener un equilibrio de fuerzas ahí también, de forma tal que los objetivos y los límites que se le ponga de emisión al Banco Central sean controlados en el mismo banco, en el mismo directorio del banco, so pena de remoción por incumplimiento de los deberes a aquel director que no lo cumpla. El segundo punto es volver a los límites que tenía el Banco Central en el periodo que fue el 2012, cuando se salió de la convertibilidad, que obviamente en la convertibilidad estaba totalmente prohibida la emisión. Después, cuando fuimos a un régimen de tipo de cambio flotante, hubo que darle una cierta flexibilidad, pero era una flexibilidad razonable, digamos. Tenía hasta un 10% de los recursos que tiene el Estado, se podía asistir, había un compromiso de devolver, tenía que informarle al Banco Central, al Congreso, cuáles eran las metas de inflación, en consecuencia cuál era la emisión consecuente con esas metas de inflación. Era algo razonable, como tienen la mayoría de los países del mundo. Pero la verdad que en el 2012, porque el gasto desbocado del Estado hizo que ese límite no le sirviera al gobierno de aquel entonces y pusieron límites que son prácticamente ad infinitum. Entonces, a partir de ahí es donde comenzó a escalar la inflación. Por eso proponemos volver a ese banco, que fue el banco central que tuvo Néstor Kirchner y que tuvo Cristina Kirchner en su primer mandato. Digamos, nadie puede decir que no le servía como política de herramienta monetaria. Fue uno de los años en que más creció nuestro país. Y el tercer punto, creo que es tal vez el principal. Se ha bastardeado tanto la figura del Banco Central y de la política monetaria, pretendiendo que desde allí se resuelvan todos los objetivos que tiene un Estado. Y la verdad que el Banco Central tiene que tener como objetivo lo que tienen todos los países del mundo: preservar el valor de la moneda. Ese tiene que ser su único objetivo. Esto también se cambió en el 2012 y lo que proponemos es volver a ese principal objetivo. Pero digo, estos son detalles más técnicos. Me parece que la clave es que esos cambios que se logren sean a partir de un amplio consenso político. Detrás de la emisión monetaria está siempre el gasto excesivo del Estado, el déficit que se financia o con deuda en dólares, cuando no nos presta más afuera, deuda en pesos y emisión monetaria. Y entonces, si no avanzamos con un reordenamiento integral del Estado nacional, porque las provincias, la verdad que provincias y municipios gastamos lo que podemos, no nos podemos, algún año estaremos con algún desequilibrio que lo corregimos al siguiente, pero no tenemos una situación de gasto en exceso crónica. Pero el Estado nacional, porque tiene esta herramienta de la emisión, vive en una situación de déficit crónico. Por eso, yo digo, así como hace un par de años se limitó con bombos y platillos en el Congreso los límites para el financiamiento vía deuda en dólares, bueno, pongámosle un límite también a la emisión, porque si no es como que cerramos una canilla, pero tenemos 4 o 5 más abiertas por otro lado, y la verdad es que así es muy difícil. Agustín, le hago una consulta. Hace rato, cada vez que
como nosotros cada cierto tiempo, usted me hablaba y ya nos remontábamos a 10 años atrás, allá por el 2012, y también en el reconto del proyecto usted decía que en los últimos 12 meses hemos tenido un 64% de inflación. Realmente un número que cuando uno lo ve todo junto, como le van diciendo 3, 4 puntos, 10 puntos por mes, cuando uno lo va acumulando ve el desfasaje, sobre todo donde primero golpea es en el salario, ¿no? Y cada vez que entramos en estos procesos de crisis más agudas, siempre hablamos de esta posibilidad de un acuerdo entre todos los partidos, un acuerdo en todas las líneas políticas como para sacar esto adelante. Usted que está en Buenos Aires, estaba mirando la foto publicada y atrás lo tiene Milei, otro economista que hoy por hoy Sí. habla muchísimo, o sea, yo digo esto, lo que yo noto en Milei que me da un diagnóstico, pero lamentablemente no estoy escuchando ningún proyecto de cómo pararlo o cómo salir de esto. Yo lo que le quería preguntar a usted como técnico y en la banca, ¿realmente el Estado Nacional pretende un acuerdo donde le dé participación a los otros partidos como para salir adelante o es una venta de los medios nada más? Bueno, nosotros lo planteamos, creemos que es la única salida. Digo, esto que hablamos siempre de lograr consensos en 3 o 4 puntos que nos permitan mirar al mediano y al largo plazo. Creo que hoy es el problema que, según todos los sondeos, es la principal preocupación de los argentinos, y con razón, ¿no? Porque no nos deja planificar, nos carcome el sueldo que cada vez nos alcanza para menos. Entonces, digo, si hay un lugar donde debemos lograr ese acuerdo es para solucionar este tema, y la forma de instrumentar un acuerdo, en este caso nosotros entendemos que es esto que estamos proponiendo, que ese acuerdo se logre en el directorio mismo del Banco Central con una planificación de la emisión y de los objetivos de inflación que permitan ir solucionando ese problema en el tiempo. Nosotros, uno de los planes que duró poco, que tuvo relativo éxito y duró poco, fue el Plan Austral en los 80. Por aquel entonces Israel tenía un problema similar al nuestro, tenía niveles de inflación arriba del 300%, y ellos iniciaron un plan de antiinflacionario y lo fueron bajando gradualmente. En los 90 llegaron a niveles del 20% y luego avanzaron con las buenas prácticas de los bancos centrales de todo el mundo, de darle más independencia, poner límites concretos al financiamiento del Tesoro, y ese plan de antiinflacionario duró hasta hoy, que siguen con niveles de inflación bajísimos del primer mundo. Nosotros, bueno, la historia ya es conocida, duró 9 meses el plan austral, después vino la convertibilidad. Siempre es como que nos confiamos y creemos que porque algún plan o alguna medida tiene relativo éxito, es como decía el profesor de Pablo, un prestigioso economista, decía, es como cuando uno va al médico porque está gordo y hace dieta durante 8 meses, baja 10 kilos y dice, listo, ya está, y vuelve a comer como antes, total, ya se curó. Y la verdad es que lo que tenemos que lograr son medidas sostenibles en el tiempo, y para eso necesitamos grandes acuerdos, necesitamos consensos que tengan estabilidad. Por eso la propuesta esta de incluir a la oposición. Claro, yo lo que ¿no? Porque el que es gobierno cree que se la sabe toda y no le quiere dar lugar a la oposición, pero si nosotros, que somos un partido que está en el medio, que no estamos de ningún lado de la grieta, no lo planteamos, ¿quién lo va a plantear? Claro, yo justamente la consulta era esa, ¿no? Yo sé que las propuestas de la oposición siempre están, y cuando el gobierno es de otro color también siempre está la propuesta de querer cambiar el rumbo en lo económico. El tema es que te escuche el que está, el que tiene el poder de convocarlos. Ahora creo que es un momento bisagra, porque el gobierno, la oposición, que cree que tiene grandes chances de ser gobierno en el 2023, hay que ver si está dispuesto a ceder esto que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Que haya un acuerdo. Por eso, a ver, nosotros magia no podemos hacer, pero sí nos sentimos en la obligación civil de proponerlo, porque honestamente creemos que si no le ponemos el cascabel al gato, que es el Banco Central, vamos a seguir con los problemas inflacionarios como los tenemos hasta ahora. Agustín, y la gente que nos está escuchando ahora, yo cuando digo el ciudadano común, entiéndase que no el ciudadano que tiene un amplio conocimiento, que no es técnico, como usted, como yo. O sea, yo tampoco soy técnico. Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo vemos de aquí, no digo a corto plazo, pero cómo vamos a terminar el año con la proyección de lo que tenemos? Y el panorama, la verdad, que no es muy alentador, porque, como te decía antes, la única olla que queda por rascar es la de la emisión monetaria, y la deuda en pesos cada vez menos.
digo, para ponerlo en criollo, al gobierno sigue teniendo déficit, no es que lo solucionó ya el problema. Por eso la ministra lo primero que dijo, hay que volver al equilibrio fiscal. Tiene un déficit grande? ¿Cómo se financia ese déficit rápidamente? Y bueno, los únicos recursos que le está quedando ahora son la deuda en pesos, que no es ni más ni menos que los plazos fijos de los ahorristas que están en los bancos le prestan al gobierno, pero el respaldo de ese préstamo son los plazos fijos y los depósitos de la gente. Por eso la gente, cuando empieza a ver que este lo va a poder devolver, empiezan estos temores, ¿no? Y el otro recurso es la emisión monetaria, pero la consecuencia de la emisión, el límite, es la inflación que genera, y que nadie quiere que la inflación se dispare. Entonces, si no se ordena la causa, que es el déficit, por eso se avanzó con la segmentación tarifaria, ahí se va gran parte del gasto que genera el déficit, la verdad que el panorama no es muy alentador, ¿no? Yo este fin de semana me encontraba con algunos amigos y en la mesa el debate era el corcho, ¿sí? El corcho y el vino, que ya digamos, pasamos al extremo de entender que no llegaban los repuestos para los artículos importados, que no se conseguían cubiertas, que hoy no se consigue la materia prima, el precio del combustible, el tema del transporte, y ahora ya llegábamos a discutir, o por lo menos cada uno a expresar, la cuestión de que primero fue que se prendió fuego una fábrica de botellas, y ese debate terminó en el corcho. Digo, mirá vos en lo que ya estamos hablando, que dentro de un par de semanas estaría escaseando vino en la Argentina, algo como nosotros lo producimos que nos parece extraño, no porque querramos tomar y que seamos todos borrachos. La historia es simplemente decir, si esto lo producimos acá, es como que si ya mañana nos dicen va a escasear la carne y no es por el precio, es porque no hay. Es algo, realmente algo extraño lo que nos está pasando, ¿no? Sí, bueno, pero es consecuencia de todos estos desequilibrios que hay en los distintos mercados que hacen que escaseen los alimentos, que hacen los bienes, los insumos, los repuestos. La verdad es que eso es consecuencia también de la falta de dólar. Bien. Bueno, Agustín, le agradezco muchísimo. Ojalá que la próxima charla tengamos algún tipo de, no sé, de viabilidad en cuanto a la proyección económica. Ojalá que el gobierno nacional le vaya bien. Yo no me importa el partido que sea, pero que realmente podamos enderezar un poquito más el barco. Lamentablemente veo también que hay una especie de competencia entre los que se fueron y los que están en esa comparación del dólar de 40 pesos con el dólar de 2.80 y la verdad que no suma nada. No, yo creo que nosotros hemos manifestado nuestro apoyo a la medida que ha tomado la ministra, creemos que es por ahí, bueno, fue lo que estuvimos charlando, o sea, hay que ordenar el Estado, tal vez habría que avanzar con un ordenamiento más profundo, pero bueno, hay que acompañar y apoyar ese ordenamiento. Si no hay un ordenamiento, como cualquier familia, si no se pone en caja y lo que entra es lo mismo que lo que sale, vamos a vivir eternamente con este desequilibrio. Agustín, le mando un abrazo, le agradezco mucho. Por favor, Pablo, un abrazo grande. Hasta luego. La palabra de Agustín Domingo, diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, con este proyecto que difundió en el día de ayer a través de sus redes sociales, un nuevo trabajo en conjunto donde esté toda la oposición en el Banco Central y que pueda ser más autártico el banco, si no está muy dependiente de la economía nacional. Recordemos que hemos escuchado proyectos hasta de cerrar el Banco Central. En el caso, hoy el economista, como a veces hablar con uno y poner ejemplos de otro no queda del todo bien, pero hemos escuchado también eso, directamente al banco lo cierro y punto, porque es un punto estratégico. Lo que sí hay que saber cómo manejarlo y tener las ideas claras. La realidad, yo pensaba también este fin de semana, hasta que no dejemos de alegrarnos porque al que está le va mal, porque en esta le tenemos que poner todos la posibilidad de salir. Y uno dice, a ver, ¿recordás el dólar de 40, el de 42 o el de 60? ¿Qué tan complicado estuvo? Y la situación, yo no sé si era como esta, pero era brava. Era brava. Por eso además llegó en un momento de elecciones y el gobierno que estaba se tuvo que ir, ¿no? Este dólar también es extremo. Y uno cuando por ahí seguimos todavía con el mismo debate, tenés que explicar cómo repercute el crecimiento del dólar, el que se puede comprar, que es el dólar blue, después el otro es un dólar inexistente, o sea, un dólar que ahora del 35% se fue al 45% para aquellos que deben viajar con un impuesto en sumatoria. Entonces, cuando uno ve tantas limitaciones, por ahí de mi parte no entiendo esa
sensación de decir, pero viste, ahora aguantátela. Y la verdad que no me gustaba ni aguantar el dólar de 40 cuando se le disparó a Macri, ni aguantar este tampoco. Pero bueno, son cosas que tenemos en la Argentina, ¿no? Empezó con los equipos de fútbol y hoy también los llevamos a los partidos políticos. Parece que nosotros estuviéramos mejor, ¿sí? Si le va mal al que ganó la elección. Y la verdad que el que ganó la elección tuvo mayor cantidad de votos. Esa es la historia. Cuando dejemos con ese egoísmo, por lo menos vamos a ser más conscientes de la realidad. Vamos a sacarle un poco de pasión y vamos a ser conscientes de la realidad. Con la conciencia creo que podemos trabajar todos juntos para salir adelante. No solo la responsabilidad del gobierno, sino también la responsabilidad de las grandes empresas. ¿Sí? El famoso mercado. Esta cuestión del aumento de precios. ¿Sí? Esto que lo hacemos hasta nosotros, desmedido a la espera. Por ahí tenemos un botón que sabemos que no lo vamos a conseguir y lo guardamos, la especulación. Bueno, todo eso lo tenemos nosotros, porque la realidad es que no solo la Argentina, sino los países latinoamericanos tenemos problemas para manejar la economía. Es algo que se ve en toda Latinoamérica. Y uno dirá, ¿por qué? Y será nuestra idiosincrasia, será una forma de no saber manejarla, o a lo mejor siempre estar en algún tipo de negociado y entender que salvándose uno y teniendo grandes riquezas acumuladas otros pocos, esa va a ser la forma, por lo menos de vivir. No, evidentemente, la forma más justa para todos, pero la realidad es que hoy la economía necesita que haya una apertura por parte del gobierno y que haya buenos proyectos por parte también del propio gobierno y de la oposición. Ahora sí nos vamos a la pausa. 8 de la mañana, 39 minutos en toda la República Argentina. ¿Vos qué pensás? Sumate nuestra mañana en el 2920-483304 y también la línea directa de producción 1527-6062. 6 grados 3, la actual temperatura hasta las 11, haciendo Patagonia 2022.